La profecía de Daniel que volvió al centro de atención con las tensiones en Oriente Medio. Un profeta que jamás vio un mapa moderno describe con precisión una guerra entre un rey del norte y un rey del sur. Israel, Líbano, Irán y el estrecho de Hormuz vuelven a ocupar ese mismo escenario. El Papa León XIV pide el fin de las hostilidades, mientras los buques evitan cruzar Hormuz y las bombas caen sobre Teherán, el sur del Líbano y Saná. El libro de Daniel llevaba siglos citado en homilías dominicales. Ahora reaparece en portadas de guerra. Hay un detalle del capítulo 11 que casi ningún analista menciona, y es justo el que explica por qué la Iglesia pide tanta prudencia. El libro de Daniel sitúa su relato en el siglo VI antes de Cristo, durante el exilio judío en Babilonia, bajo los reinados de Nabucodonosor, Baltasar, Darío y Ciro. Los capítulos finales, del 7 al 12, describen visiones sobre imperios futuros con un detalle que ha generado debate académico durante casi 2000 años. En el siglo III, el filósofo pagano Porfirio de Tiro sostuvo que esos capítulos habían sido escritos después de los hechos, disfrazados de profecía antigua. San Jerónimo respondió con un comentario extenso, el Commentari in Danielem, donde defendió la autenticidad del texto y al mismo tiempo identificó con precisión histórica a quienes se refería cada visión. Las cuevas de Qumran entregaron después 8 copias distintas del libro, algunas datadas del siglo II antes de Cristo, prueba de que el texto ya circulaba con autoridad mucho antes de cualquier acusación de fraude. El capítulo 11 no habla de ángeles ni de bestias. Habla de ejércitos, tratados rotos y matrimonios políticos entre 2 coronas que se disputan la misma franja de tierra. Esa franja tiene nombre, el corredor que une Egipto con Mesopotamia, con Jerusalén exactamente en el medio. El texto llama a esas 2 coronas el rey del norte y el rey del sur. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se fracturó entre generales rivales. Al norte quedó la dinastía Seleucida, con capital en Siria. Al sur, la dinastía Ptolemaica, con capital en Egipto. Durante más de un siglo, ambas casas lucharon por controlar Judea, el puente obligado entre sus territorios. Daniel narra alianzas rotas, hijas entregadas en matrimonio para sellar tratados que después se incumplen, e invasiones que avanzan y retroceden como una marea. El punto culminante llega con un rey que profana el templo de Jerusalén e interrumpe el sacrificio diario. La tradición identifica a ese personaje con Antíoco IV Epífanes, cuya persecución religiosa encendió la revuelta macabea en el año 167 a.C. Pero el capítulo no se detiene ahí. Los últimos versículos hablan de un tiempo posterior, todavía abierto, marcado por una angustia como nunca hubo desde que existen las naciones. El arcángel Miguel se levanta como protector, y la liberación llega para quienes están escritos en el libro. La condición no es la fecha exacta, es la fidelidad sostenida hasta ese momento. El mismo corredor entre el Mediterráneo, el Levante y el Golfo Pérsico, que Daniel describe hace más de 2000 años, vuelve a ser, hoy, la ruta que decide el precio del petróleo y el destino de 3 países en guerra. La Iglesia nunca ha enseñado que el capítulo 11 de Daniel prediga con nombres propios la guerra actual entre Israel, Estados Unidos e Irán. San Jerónimo, respondiendo a Porfirio,
Situó el cumplimiento literal de la mayor parte del texto en las guerras helenísticas y en la persecución de Antíoco Epífanes ya sucedidas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus párrafos 675 a 677, habla de una prueba final antes del regreso glorioso de Cristo, marcada por el engaño y la apostasía, pero la presenta como misterio de fe, no como cronograma bélico. Existe una diferencia clara entre lo que el texto afirma como cumplido, lo que la tradición patrística interpreta como figura recurrente, y lo que hoy es simple lectura de comentaristas frente a un mapa actual. Leer Oriente Medio a la luz de Daniel es legítimo como ejercicio de discernimiento espiritual. Convertirlo en calendario de fechas es un error que la propia Iglesia advirtió desde los primeros siglos. Mientras los ejércitos discuten fronteras, otra comunidad queda atrapada en medio. Los cristianos de Oriente Medio, herederos directos de las primeras comunidades apostólicas. En Líbano, la ofensiva iniciada a comienzos de marzo dejó cerca de 900 muertos y más de 2.200 heridos, según cifras oficiales difundidas por medios internacionales. Iglesias con siglos de historia en Siria e Irak vuelven a vaciarse, y familias enteras que resistieron guerras anteriores ahora consideran emigrar por primera vez. La orientación pastoral que la Iglesia repite en cada crisis similar no cambia. Sostener a esas comunidades con oración concreta, apoyo económico a las diócesis locales y acogida real a quienes huyen, no solo compasión desde lejos. Hay una diferencia entre lamentar la guerra en una publicación y sostener durante meses a una familia desplazada. La segunda es la que el Evangelio pide. Puede parecer que estas guerras suceden lejos, en otro continente, ajenas a la mesa familiar, pero llegan igual, en las noticias que un niño ve de reojo, en la pregunta directa que hace un adolescente sobre si viene una guerra mundial, en la ansiedad que se filtra sin que los padres la nombren. Daniel enfrentó algo parecido dentro de un imperio hostil, sin control sobre las decisiones de reyes extranjeros, y su respuesta no fue el análisis político. Fue sostener 3 oraciones diarias, con la ventana abierta hacia Jerusalén, incluso cuando esa práctica se volvió ilegal y peligrosa. La lección no es evitar las noticias, es no dejar que sustituyan la oración. Una familia que reza junta frente a una guerra que no puede controlar, transmite algo que ningún noticiero enseña: que la paz interior no depende del resultado de un tratado firmado en otro continente. El Papa León XIV ha marcado con claridad su postura desde el estallido del conflicto el 28 de febrero. Calificó de inaceptables las amenazas contra la población civil iraní y pidió, en nombre de los cristianos de Oriente Medio, el cese inmediato del fuego. Mantuvo una llamada telefónica con el presidente israelí Isaac Herzog para insistir en la reapertura de los canales diplomáticos. En junio, celebró el memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, y expresó su deseo de que la guerra hubiera terminado de verdad. Esa esperanza duró poco. El 8 de julio, Estados Unidos anunció la ruptura del alto el fuego, y en los días siguientes los ataques se extendieron a bases en Jordania, Kuwait e Irak, además de nuevos bombardeos sobre Yemen. Es exactamente en este vaivén entre tregua y ruptura donde aparece el detalle que Daniel dejó anotado hace más de 20 siglos. Los tratados entre el norte y el sur nunca duraron.
se rompían apenas convenía a una de las partes. El patrón que el profeta describió no fue una fecha, fue una dinámica que la región sigue repitiendo. La guerra actual no confirma un versículo con nombre y apellido, confirma un patrón que el profeta ya había descrito, con la misma tierra, el mismo corredor y la misma fragilidad de los tratados humanos. La advertencia final del libro no es sobre cuándo termina la historia, sino sobre cómo se llega a ese final. Perseverando en la fe cuando todo alrededor se derrumba. ¿Usted cree que Daniel describe únicamente las guerras antiguas de Judea, o que ese mismo patrón de conflicto sigue repitiéndose delante de nuestros ojos hasta hoy? Se lo leo en los comentarios. Si este video le ayudó a entender lo que está pasando, déjelo en like, compártalo con alguien que necesite esta claridad y suscríbase al canal para no perderse el próximo análisis.